cuando Ernesto y Ciro me buscaron para invitarme a dar esta plática en un evento obviamente de innovación, de tecnología, dije, bueno, ¿de qué más voy a hablar que no sea inteligencia artificial? ¿No? O sea, un poco dada, ¿no? Pero dije, ok, ¿cómo le puedo dar una perspectiva o un ángulo que sea más interesante? Y decidí contar un poco mi experiencia personal invirtiendo, digamos, evaluando compañías de inteligencia artificial, trabajando con emprendedores en inteligencia artificial durante los últimos 2 a 3 años. Y creo que mi experiencia se resume muy bien en esta digamos, cita de un inversionista de Silicon Valley llamado Elad Gil. Y es que ha sido una experiencia donde a medida que aprendo más, paso más tiempo, entiendo menos. Y es un mundo que está avanzando tan rápido que es como que difícil imaginar qué va a pasar, ¿no? Y acá, bueno, él cuenta que en la mayoría de mercados, creo que antes de inteligencia artificial, uno pasaba tiempo y entendía más. En este mercado, como que las reglas se están reescribiendo. Y por eso la charla se llama Preguntas, no respuestas desde Silicon Valley, porque la verdad es que tengo más preguntas que respuestas. Y creo que a medida que me acerco y paso más tiempo en este área o en esta tecnología, tengo solo más preguntas más que respuestas. Quería contarles un poco de historia, porque creo que mi historia da buen paso a las preguntas que tengo. Yo soy peruano, nací, crecí en Perú. Me gradué en 2018 de la universidad y entré a trabajar a uno de los primeros fondos de Venture Capital de Perú. Fue una experiencia increíble, descubrí esta industria de la que me enamoré y decidí dedicarme más tiempo. Eso me lleva a venir a México en 2019, donde fui parte de uno de los fondos más grandes de México, llamado Talus Capital. Y siempre cuento que la primera semana que llego a México fue el Fino Summit, no sé si algunos de acá han ido, que es el evento de fintech más grande de Latinoamérica. Y recuerdo ir al evento, estaba David Vélez de Nubank, estaba el fundador de Creditas, creo que estaba Adolfo, el fundador de Clip, gente de Kavak, y dije, wow, realmente se sintió como viajar al futuro, que en una semana pasé de Perú, pero el ecosistema de México estaba mucho más avanzado. Entonces se sintió como literalmente viajar al futuro, ver compañías, muchas de ellas fintech, crecer exponencialmente, levantar mucho capital, digamos, generar muchas ventas, impactar a millones de personas, y era algo que no se sentía en mi país. Y luego, en 2021, tengo la oportunidad de unirme a Rich Capital, nuevamente este fondo en San Francisco, y mi expectativa fue que iba a ser una experiencia similar, ¿no? Si de Perú a México se sintió como viajar al futuro, pues de México a Silicon Valley, el centro donde se crea toda la tecnología del mundo, debería ser parecido. Y para mi sorpresa, no fue así, fue todo lo contrario, fue más que una decepción. ¿Y por qué? Creo que estábamos en un momento muy particular, que era 2021, los que están acá están en el ecosistema de startups y de tecnología, así que saben que en 2021, 2022 fueron pues la cima de la burbuja de tecnología y en general de economía en el mundo. Y pues cuando llego me topo con que habían compañías que estaban creciendo y acaparando los medios de noticias, como FTX, Clubhouse, BeReal, Quibi, algunas que quizás escucharon, ya están muertas todas. Y más allá de, digamos, no por criticar estos negocios, eran negocios de pues, redes sociales, de cripto, como que tecnologías interesantes, pero con casos de usos muy superficiales o que tenían poco impacto en la economía real o lo que afecta a más gente. Fue como ese momento de decepción donde dije, oye, este es el Silicon Valley del que tanta gente hablaba. La verdad que fue como una decepción. Y un año después de que me mudo a San Francisco, llega ChatGPT, y que fue este otro momento mágico. Estoy seguro que todos tuvimos esta experiencia de interactuar con este chatbot que por primera vez no se sentía como un robot, sino se sentía como una persona de verdad que interactuaba contigo como lo haría un ser humano. Entonces fue un momento muy wow. Y pasaron 2 años, 23, 24, pero la mayoría de compañías que veías, o productos o aplicaciones construidos sobre inteligencia artificial, la verdad es que fueron lo contrario a wow, fueron muy meh. Seguro algunos de ustedes utilizaron las herramientas de copywriting, hubieron N1000 chatbots, hubieron muchas compañías haciendo note takers, que es aplicaciones para tomar notas con inteligencia artificial. Entonces, nuevamente, usos muy superficiales de una inteligencia aparentemente muy potente. Entonces, para mí fue como, oye, estos son los casos de uso que nos van a cambiar la vida con inteligencia artificial. No tiene ningún sentido que pues, la tecnología más innovadora de la historia la utilice para escribir copies para LinkedIn, ¿no? O sea, se siente bastante superficial.
Entonces, de nuevo, por eso puse esa imagen, fue como un truco de magia, todos nos creímos este hype y al final no pasó nada de sustancia. Hasta la segunda mitad del año pasado. Y esta fue todo lo que estoy contando hasta ahora, no sé si fue su experiencia, pero fue netamente mi experiencia. La segunda mitad del año pasado empecé a ver mucho más startups como inversionista, también conociendo emprendedores en Twitter, en comunidades en San Francisco, que estaban creciendo a una velocidad espectacular, uno, y dos, que estaban teniendo realmente valor muy profundo como productos, como aplicaciones. Y creo que pasaron dos cosas en la segunda mitad del año pasado. Primero salió GPT-4o o 4o, que es el modelo de razonamiento de OpenAI, que desbloqueó un set, un layer o una capa de nuevas posibilidades para que estos modelos puedan ser utilizados en casos, en herramientas, en aplicaciones súper impactantes. Y segundo, creo que tuvimos 2 años para iterar y probar cómo se podía usar esta nueva herramienta que teníamos a nuestra disposición. Y como consecuencia de eso empezaron a salir compañías como Cursor, que hace que desarrolladores de software puedan ser literalmente 10 veces más rápidos, no 10 o 20 o 30% más rápido como la promesa típica de un software, no de un SaaS, como se conoce, sino literalmente 2, 3, 4, 5, 10 veces más rápido, porque las herramientas no solo son software, sino que pueden hacer trabajo por ti. Y hay compañías que están haciendo eso como Harvey en el mundo legal, para abogados, Decadon para Customer Support, hay otras más. Y en general ha habido una ola de agentes de inteligencia artificial donde la promesa ya no es te hago un poquito más eficiente, sino hago el trabajo por ti o lo hago contigo. Y fue un momento curioso empezar a ver esto en la segunda mitad del año pasado. Nuevamente se sintió muy caótico, todo muy rápido, como que de pronto hubo un desbloqueo en el potencial de esa tecnología. Y es gracioso porque yo siempre escuchaba que hay otros inversionistas mayores o emprendedores hablar del Internet, hablar de cloud, hablar del móvil, ¿no? Y cómo se generaron como fiebres del oro en Silicon Valley. Siempre lo había escuchado, lo entendía teóricamente, pero no lo había vivido en carne propia. Y a partir de la mitad del año pasado se empezó a sentir así en Silicon Valley, donde de pronto ves, no sé, 100 compañías haciendo tutores de inteligencia artificial, 100 compañías haciendo agentes para customer support, 100 compañías haciendo agentes para, incluso verticales, ¿no? Para real estate, para brokers de inmobiliarios, para brokers de seguros, para brokers sectores financieros, ¿no? Entonces, una explosión de startups resolviendo problemas con inteligencia artificial, pero ya con usos muy profundos, muy específicos y con propuestas de valor que te vuelan la cabeza cuando las escuchas. Y, como les digo, tengo un pie en Silicon Valley por mi trabajo en el fondo y por otro lado por el podcast en Latinoamérica. Y empecé a sentir como que algo no cuadraba, ¿no? De pronto en Silicon Valley una startup no está usando inteligencia artificial o no había ninguna startup que te diga, no sé, te mandaba su pitch y decía AI al final, ¿no? O la URL o el dominio .ai, ¿no? Se volvió el trend, ¿no? La tendencia. Y en Latinoamérica había muy pocas usando la tecnología. No solo más allá de si te pitchean con inteligencia artificial o no, habían muy pocas. Otro dato interesante, y todo esto es anecdótico, ha sido mi experiencia, no tengo datos para decirlo exactamente, pero otro dato anecdótico es Y Combinator, la aceleradora más importante del mundo. En los últimos 2 o 3 años hizo un pivot brutal a que todas las compañías en las que invierten son inteligencia artificial. Si ustedes se meten a su directorio, y de hecho, de haber puesto una foto acá, hubiera sido una buena idea, todas las cientos de compañías que han invertido en los últimos 2 o 3 años, todas son inteligencia artificial. Y hay muy poquitos equipos de Latinoamérica. En el último batch hay 2, creo, uno colombiano, un equipo colombiano y un equipo brasileño. Y es una tendencia que ven en los últimos batches, en los últimos cohortes, hay muy pocas compañías latinoamericanas. Y la otra realidad es que en Latinoamérica, pues, el fuerte técnico no es nuestro fuerte, ¿no? El ámbito técnico, ¿no? Entonces se sintió como que había una brecha y creo que lo curioso es que esa brecha, en mi experiencia, se está acelerando. ¿Por qué? Porque por toda la velocidad a la que se está moviendo que les conté hace un ratito. Y esta frase de Bill Gates me gusta mucho porque él dice que sobreestimamos el poder de la tecnología en el corto plazo
y la subestimamos en el largo plazo. Como yo les conté mi experiencia, yo subestimé ChatGPT cuando salió, dijo que esto va a ser increíble y no fue nada, sino fueron 2 años de decepción, pero muy rápidamente empezó a aparecer cosas de mucho valor. Lo interesante es que Bill Gates habla del largo plazo y se siente que el largo plazo, pues cuando uno en un corporativo, en una empresa, planea a largo plazo, pues largo plazo no son 2 años, son 5, 10 años. Creo que lo curioso es que inteligencia artificial está redefiniendo qué es largo plazo. Y por eso digo que está haciendo el largo plazo más corto, ¿no? Lo está volviendo mediano plazo o incluso corto plazo. Entonces, esa brecha se va a acelerar. Ahora, eso fue un mensaje un poco pesimista, un poco negativo. Entonces digo, ok, ¿qué hacer en este contexto? ¿No? Y es un poquito el mensaje que quería transmitir con las preguntas que tengo después y con estas diapositivas. Lo primero es que no existen expertos en verdad. Creo que lo más contraintuitivo de todo lo que he dicho hasta ahora es que, en verdad, casi todo el mundo está empezando inteligencia artificial. Es una tecnología tan nueva que incluso en Silicon Valley la gente está recién, como dicen, trying to figure out, ¿no? O sea, de entender cómo usar esta tecnología. Entonces, creo que a diferencia de otras olas de tecnología, donde quizás Estados Unidos o Europa nos llevaban ciertos años de ventaja, aquí prácticamente todos partimos igual, si es que nos subimos a la ola. Entonces, incluso las compañías más innovadoras están teniendo problemas en usar inteligencia artificial. ¿Cuánta gente acá tiene un iPhone? ¿Pueden levantar la mano? ¿Qué tal es Siri? Un desastre. Siendo sinceros, es la compañía más valiosa del mundo. Es un desastre. Bueno, es otro ejemplo. Google tuvo sus problemas cuando lanzó Gemini. OpenAI de pronto parecieron los más tontos del mundo cuando DeepSeek lanzó un modelo igual de poderoso a una fracción del costo. Creo que hay detalles técnicos que hacen que la historia sea diferente a cómo salen las noticias. Pero igual, creo que todo el mundo está, o sea, incluso los que parece que saben más, al ratito parece que no saben tanto como parecía. Entonces, en ese contexto, unos tips de mentalidad que estoy tratando de yo seguir son, primero, ser muy escéptico, ¿no? Cuestionar a quienes te dicen que son expertos. Creo que no existen expertos en este nuevo paradigma tecnológico. En lugar de eso, lo que yo hago es sigo en Twitter a toda la gente que me parece curiosa, que está utilizando, probando herramientas todos los días y ver qué entiendo y puedo agarrar. Creo que avanza mucho más rápido de la capacidad que tenemos cada uno. Segundo, pues no tener miedo de decir, pues no sé, ¿no? Y tratar de aprender, porque nuevamente todos están empezando, la verdad que muy pocos saben qué está pasando, por no decir nadie. Y lo tercero es tener una mentalidad de principiante. Ese es uno de los principios de cultura de Nubank, que podemos argumentar que es la startup más exitosa de los últimos 10 años o 12, 15 años en Latinoamérica, después de Mercado Libre. Y David Vélez siempre habla mucho de cuáles son las preguntas para las que no tienes respuestas. Y básicamente eso fue la pregunta que traté de utilizar para inspirar esta charla, que es cuáles son las preguntas que yo no tengo respuestas en torno al tema de inteligencia artificial. Entonces, ahora voy a continuar con las preguntas. Son 7 preguntas y luego podemos ir a hacer preguntas abiertas. Perdón. La primera es, ¿cómo se ve una organización AI first? Lo que estamos viendo en Silicon Valley es que hoy equipos con 2, 3, 4, 5, 10 ingenieros pueden crear productos tan complejos como equipos de 100 personas, 200 personas. Entonces, hay un mundo donde puedes pensar que los equipos van a ser más pequeños, quizás más técnicos, quizás interactuando con agentes, pero a la vez otra pregunta es, ok, ¿qué tareas vamos a hacer? ¿Qué tareas no vamos a hacer en ese mundo? Y creo que todo el mundo habla de que hay un costo a agregar gente en un equipo porque hay retos de comunicación, de burocracia, de políticas, de organizar a mucha gente. Y creo que inteligencia artificial trae una eficiencia que te hace decir, ok, a lo mejor ese costo de agregar, la ventaja de agregar gente es menos, básicamente, me da menos beneficio versus implementar herramientas de inteligencia artificial. Entonces, acá tengo como un framework de cómo me imagino esos nuevos equipos. Esto es algo que lo saqué de uno de los fundadores de HubSpot, que me encantó esta gráfica. Entonces, pre-agentes o pre-inteligencia artificial, las organizaciones eran muy estructuradas, por reglas, por funciones. Creo que en un mundo de agentes
las organizaciones van a ser más fluidas y entonces vamos a tener personas interactuando con agentes en equipos más pues, fluidos, más dinámicos, donde creo que incluso lo curioso es que se podrían armar equipos según tareas. Entonces las funciones van a ser más fluidas nuevamente y de repente el área de, no sé, de ventas cree que Ciro es el mejor vendedor y por lo tanto lo trae a Ciro pese a que Ciro está en CVC. Entonces tienes que ver cómo las organizaciones van a tener que mutar para permitir que esa fluidez del talento pase. La segunda es qué habilidades necesitamos, ¿no? En un mundo de inteligencia artificial. Ali K. Miller era directora de inteligencia artificial en Amazon, ahora creo que ya no está en Amazon. Pero me encantó este tweet porque creo que resume bastante bien lo que yo veo como inversionista al invertir en emprendedores utilizando esa tecnología para resolver problemas. Creo que hay dos extremos, donde tienes emprendedores increíbles o muy fuertes técnicamente, que entienden la infraestructura, que entienden los modelos, que están en la punta de lanza de 4.5, de OpenAI, o de los siguientes modelos de Anthropic, o de los siguientes modelos de Google. Pero, por otro lado, no entienden los negocios, no entienden o no hablan con clientes obsesivamente para entender qué problemas tiene Sigma, por ejemplo, o qué problemas tienen escuelas o corporativos de otra índole. Entonces creo que necesitas encontrar ese punto medio, ¿no? Que es gente técnica, que entienda cómo se usa inteligencia artificial, cuál es su potencial y también cuáles son sus límites o dónde incluso no hace sentido utilizar inteligencia artificial, que existen, creo que, límites a eso. Pero aparte que entienda el negocio, que sea obsesivos acerca del consumidor, acerca del usuario, o pues quienes vayan a consumir o utilizar esa tecnología. Y luego, volviendo al inicio, que tenga una mentalidad de crecimiento, porque todo esto se está pues, haciendo a la marcha, porque dado que hay muy poca información sobre cómo se va a utilizar esa tecnología al final de cuentas. Entonces, los productos, los MVPs tienen que ser también más fluidos para ir adaptándose según el feedback de los clientes, dado que los clientes o las organizaciones están siendo expuestas a nuevas herramientas y pues vamos a ir probando cómo se usan. Lo tercero, y esto es una pregunta importante como inversionista, es, okay, ¿quién va a capturar el valor que genere inteligencia artificial? Si la economía, gracias a esta tecnología, crece 10%, o un mercado particular crece 10%, 20% anual, ¿quién va a capturar ese valor? No tengo la respuesta, pero tengo tres formas de pensarlo. Uno es pues, la más técnica, que es la capa del modelo versus la capa de la aplicación. Creo que cuando salió DeepSeek, para los que siguen el tema de los modelos, hubo mucha discusión de si los modelos los LLMs o los modelos de lenguaje natural son realmente pues, diferenciados o si se van a convertir en commodities al igual que se convirtió Cloud. Creo que hay argumentos para decir eso. Creo que también hay argumentos para decir que OpenAI probablemente lance sus propios productos para competir con otras compañías. La segunda forma de verlo es horizontal versus vertical. He visto compañías haciendo, digamos, agentes de voz para atender, pues para hacer un customer support, pero también hay gente haciéndolo para, no sé, para brokers de seguros, como dije, para brokers de inmobiliarios. Entonces hay gente que se está verticalizando versus gente que está yendo muy horizontal y creo que vamos a ver ganadores con ambas estrategias, pero va a variar según la industria, según la función. Y lo final, que es una pregunta importante, también es startups o corporativos. ¿Quiénes van a estar más rápidos para capturar esta oportunidad? Obviamente los corporativos tienen marca, tienen distribución y tienen otras cosas que voy a mencionar después, pero las startups pues tienen la velocidad, tienen creo que algo muy importante, que es que tienen la pizarra en blanco, ¿no? Creo que incluso compañías de tecnología que empezaron hace 2 o 3 años tienen una desventaja, que es que tienen código que fue creado pre-inteligencia artificial. Y eso incluso cosas creadas hace muy poquito tiempo se vuelven en mochilas que te terminan haciendo lento versus si empiezas de cero. Mi cuarta pregunta es, pues, ¿qué mercados o modelos de negocios van a surgir en este nuevo paradigma tecnológico? Creo que algo que muchos inversionistas hablan, algunos emprendedores, es cómo el teléfono, que quería sacarlo para el ejemplo, este teléfono
o el iPhone en particular, permitió que surja Uber. O sea, el iPhone cuando sale tenía no solo internet, sino que tenía GPS. Un GPS lo suficientemente decente para que Uber como aplicativo pueda identificar dónde estás localizado tú y dónde está localizado el chofer de Uber y por lo tanto conectarlos. Previo al iPhone eso no era posible, porque si bien había internet, no había GPS, entonces no podían localizarte a nivel personal. Entonces, pues el internet más el iPhone con el GPS permite que una empresa como Uber, Airbnb y otras más surjan. La pregunta es cuáles van a ser los Uberes que inteligencia artificial permita que surjan. Creo que hay varias formas de verlos, y es un poco lo que usamos nosotros dentro de Reach. Uno es crear nuevos mercados. Creo que hay servicios que antes de inteligencia artificial no hacían sentido económico dar, ¿no? Era demasiado costoso. Por ejemplo, una compañía en la que justo estamos por invertir ha creado una suerte de, se lo voy a llamar un AI manager para un tipo de fuerza laboral que permite que este servicio sea dado a un costo que hace que el mercado sea mucho más grande de lo que era antes. Porque le baja el precio en 30-40% del servicio y de pronto mucho más gente está dispuesta a pagar por él versus antes. Es un ejemplo. Otro es, bueno, la segunda forma de verlo es desbloquear mercados que han estado ocultos o tapados sin crecer. Creo que inteligencia artificial, al remover barreras de adopción como, digamos, interfaces de usuario que pueden parecer sencillos para gente que somos, digamos, más tecnológicas, para mucha gente son difíciles de usar, y el hecho de poder usar tecnología con tu voz, con chats sencillos, hace que mucha más gente pueda utilizar herramientas de tecnología y por lo tanto incrementar el mercado. Y lo último, que creo que es el cambio de paradigma más interesante que trae inteligencia artificial, es algo que mencioné antes, que es la idea de no vender software o no vender una herramienta que te hace un poco más eficiente, sino venderte el resultado, no te vendo el trabajo. Entonces estamos viendo muchas compañías que en lugar de venderte un CRM, te venden un vendedor. En lugar de venderte un sistema para hacer impuestos, hacen los impuestos por ti. Y creo que eso lo que hace es que obviamente genera preguntas en torno al futuro del trabajo, uno. Y dos, para las compañías de tecnología incrementa el mercado porque ya no estás yendo solo al gasto en software de una empresa, sino al gasto en salarios, en servicios. Quinta pregunta. ¿Cómo competimos cuando todo el mundo tiene acceso a esta tecnología? ¿No? Mencioné hace un ratito que se dice que los modelos son commodities, que todos pueden utilizar ChatGPT, no sé, Claude, Anthropic, todos tienen acceso a estas APIs. Entonces es difícil cuando uno como inversionista al menos ve la compañía número 99, que está haciendo un tutor de inteligencia artificial, en nuestro caso, que invertimos en educación, nos ponemos a pensar, ok, todos tienen acceso a la misma tecnología, ¿no? Todos tienen el mismo tipo de voz, la misma latencia, el modelo es igual de inteligente en todos, ¿cuál va a ser la diferenciación? Y creo que, como dice esta cita de, bueno, Ravi Gupta es un inversionista de Sequoia, que es probablemente el mejor fondo de venture capital del mundo. Él dice que la diferenciación no va a ser la inteligencia artificial en sí mismo, sino qué tan creativo la creas y la aplicas, ¿no? Entonces, tres áreas que yo estoy viendo al invertir en compañías que son la diferenciación es uno es los datos. Creo que los datos en ciertos contextos siguen siendo valiosos. Si quieres darle datos al modelo, quizás no, porque el modelo ya tiene toda la data del Internet. Excepción si tienes una data súper propietaria para un tipo particular de proceso, donde de repente sí esa data te da una diferenciación. Segundo es distribución y marca. Creo que cuando si seguimos la ruta o el ritmo que vamos, el software, todos van a tener acceso a software o a la posibilidad de hacer software muy bueno. En ese mundo lo último que queda es, pues, ¿quién te conoce? ¿No? Si hay, no sé, 20 Microsofts, pues lo único que va a importar es cuál de esos Microsoft es el conocido y le tienes, pues, confianza o respeto para comprarle. Entonces la marca y la distribución creo que importa mucho. Y finalmente es velocidad y cultura. Nuevamente, si las reglas de cómo usar esta tecnología se están redefiniendo, pues quienes se adapten más rápido es más importante que nunca. Y bueno, creo que algo interesante es que siempre se dice velocidad y cultura. Velocidad y cultura es como que lo más cliché que se puede hablar en el mundo startup. Creo que
hoy en verdad sí es muy importante y lo vemos en nuestros equipos, incluso nuevamente en compañías que hemos invertido previo a ChatGPT, que les ha costado mucho hacer el cambio de switch. Entonces, si eso está pasando a nivel de startups, que son equipos pequeños, imagínense cómo está pasando a nivel de equipos incluso mucho más grandes. 6, pues, ¿cuál va a ser nuestra forma de interactuar con la tecnología? ¿No? ¿Cómo se va a ver la nueva interfaz de humanos-computadoras? Creo que algo obvio que podría decir es, oye, no, todo vamos a chatear, ¿no? Dado que ChatGPT ya creó en nuestra cabeza, parece obvio que vamos a chatear con todas las tecnologías. Creo que es un extremo, creo que hay tecnologías para las que chat funciona bien, pero otro tipo de interfaz, quizás incluso ayer una emprendedora en mi portafolio me decía, creo que ella le decía Gen UI, como Generative AI, pero Generative UI, donde mezclas chat con interfaces de software más tradicional, y es algo más híbrido, puede ser interesante. Nuevamente, creo que esto va a depender mucho de cada función, de cada sector. A la vez es, oye, pues de repente ya ni siquiera vamos a interactuar con la tecnología porque van a haber agentes haciendo el trabajo para nosotros, ¿no? ¿Para qué necesitas? A lo mejor un dashboard para saber qué hizo tu agente, ¿no? Creo que eso también lo estamos viendo. La semana pasada invertimos en una compañía que hace un ERP. ¿Todos saben qué es un ERP? Bueno, es un ERP autónomo. En lugar de que una persona de administración llene la ERP, el ERP mismo es un agente que recolecta la información por ti y actualiza el ERP para que lo puedas revisar después. Entonces creo que ese es otro tipo de experiencia que vamos a ver. Y luego, bueno, creo que van a haber otros tipos de interfaces que van a hacer que más gente pueda acceder a tecnología porque quitan las barreras de acceso a esa tecnología, ¿no? Coding era, pues, o la programación era la gran barrera para acceder e incluso escribir, ¿no? Hay gente que de repente le cuesta más escribir, creo que incluso eso se va a quitar. De 3 formas en que yo pienso acerca de interfaces. Uno es multimodales, pues voz, video, etcétera. Incluso tacto, ¿no? Segundo es, digamos, el Internet inmersivo, como que vamos a vivir rodeados de Internet en todo momento. Y tercero es interfaces más naturales. Creo que eso es súper interesante, sobre todo para industrias donde hay, como el caso de Sigma, donde gran parte de los trabajadores están en fábricas, están en puntos de venta, que son trabajadores que, pues a diferencia quizás de la mayoría de nosotros, no tienen tiempo de estar sentados en una computadora, ¿no? En inglés se le conoce como frontline, ¿no? O trabajadores de primera línea. Creo que para ese tipo de trabajos el software tradicional como lo conocemos pre-inteligencia artificial realmente no había penetrado porque no iba de forma natural en su flujo de trabajo. Y creo que voz, video, va a hacer que esos trabajadores también puedan utilizar tecnología de forma natural con su trabajo. Y bueno, mi última pregunta es qué comportamientos van a ser nuevos, cuáles van a ser reforzados, cuáles van a desaparecer. Creo que uno de ellos es, pues, explosión creativa, así como, no sé, el Internet, cloud hizo que más gente construya software, que más gente se vuelva creador de contenido como yo, podcaster. Inteligencia artificial hace que más gente pueda hacer esto a un nivel incluso mayor, ¿no? Hoy no tienes que saber escribir para escribir bien en LinkedIn. Puedes utilizar ChatGPT, escribe muy bien por ti para ser un súper escritor. Entonces creo que hay mucho de eso. Y lo mismo pasa con programación y otros tipos de tecnologías. Segundo es esta nueva idea de humanos y inteligencia artificial o agentes colaborando. Creo que va a ser algo que nos vamos a tener que acostumbrar o aprender a hacer. Y tercero, creo que van a desaparecer muchas de las tareas repetitivas, manuales, que aportan cierto valor, pero son muy propensas a ser reemplazadas por inteligencia artificial porque tienen poco riesgo, porque tienen poca dificultad técnica para ser pues, automatizadas. Creo que si me quedo con un mensaje final es un poco lo que yo he tratado de recordarme estos últimos meses, es que no va a ganar quien más sepa. Creo que están en San Francisco, es un mundo, es una burbuja, primero, muy particular, donde uno se encuentra con gente que está a la vanguardia de esa tecnología, pero creo que la gente que está haciendo cosas más interesantes es la gente más humilde, más curiosa, que está experimentando más rápido, porque al final de cuentas entienden que nuevamente todos empezamos de cero, no hay reglas escritas, muchas de las formas en que se hizo negocios, en que se hizo producto, diseño, en el pasado no aplican, aunque algunas otras se aplican, entonces hay que también tomar en cuenta cuáles son esas reglas que se mantienen versus las que se van.